estén enterados. Bueno, buenos días. Bueno, voy a compartir luego la pantalla de lo que quedó ayer pendiente, los criterios, para que me digan sus comentarios, o sea, sus opiniones, qué opinan ustedes sobre estos criterios, si están de acuerdo. Yo tengo que enviar estos criterios a la coordinación, más desglosados, porque finalmente, por ejemplo, la cuestión de análisis de casos, de actividades, tareas, reportes de investigación, tiene que ir más desglosado, porque aparece ahí como nada más como un 40%, pero no dice cada uno de los rubros que es. Yo lo tengo que desglosar, nos envían a nosotros un formato, nos entregan un formato que yo firmo, en el cual me comprometo digamos que a respetar esos valores. Y también, bueno, sobre todo la cuestión de los criterios de evaluación. Nosotros, bueno, la recomendación que existe, que hay en el tronco divisional por lo menos, no sé si en otros espacios académicos también, pero por lo pronto en el tronco divisional, desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora ya quedó escrito, los criterios con respecto a la calificación, la escala más bien. Lo que nos parecía más justo es que, bueno, hay gente que dice, bueno, de 9.5 a 10 SMB. Para evitar esas arbitrariedades, nosotros acordamos que íbamos a respetar lo que se sugiere en el documento del tronco divisional, que es, si tenemos de entre 6 y 10 son 4, la diferencia, 4 puntos, pues dividirlo entre 3, ¿no? Porque son entre la calificación suficiente o aprobatoria a la B y MB, pues dividirlo entre 3 y entonces de 6 a 7.3 es la S, de 7.4 a 8.7 la B, y de 8.8 en adelante, pues es la MB. Entonces, nada más esa es la razón de que estén esos números así. Entonces, no sé si ustedes ya entendieron esto y están de acuerdo, quieren que repasemos o veamos la cuestión, por ejemplo, del valor que tiene el ensayo de la primera unidad. Obviamente ese ensayo de la primera unidad incluye pues todo lo que ya vieron en Envía. Por ejemplo, vieron que está depositadas todas las lecturas, que no es nada más solamente elaborar el ensayo, sino que también tienen que participar en 2 foros, ¿sí? Y que estos foros son foros de discusión sobre temas que tienen que ver con 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 las lecturas que están haciendo, que van a hacer. No sé si ya vieron todas las lecturas. Yo ayer traté de bajar una de las lecturas, la segunda. Es muy pesada, muy grande. Entonces, si tienen algún problema con bajar las lecturas, díganmelo y yo las puedo bajar y enviárselas, ¿no? Al, al WhatsApp. Sobre todo, pues aquellas que les cueste un poquito de trabajo. No sé si sea porque a veces está saturado el servidor de donde están depositadas estas lecturas. Si alguno de los enlaces no funciona, que me digan para estar al pendiente, porque bueno, en ocasiones las revistas de pronto cambian el servidor o cambian alguna característica o lo desconectan los fines de semana y entonces no es posible bajar el documento en el momento en que uno lo quiere, ¿no? Entonces nada más para que estén al pendiente y me digan si no hay ningún problema con las lecturas que yo les estoy encargando. ¿No tienen ningún comentario respecto a la evaluación? Bueno, yo de mi parte, profesor, se me hace muy bien esta forma de evaluación. O sea, por mí no hay ningún problema con que se quede igual. No sé si los demás, déjenme bajar la lista. Bueno, bien, no sé, sí, como dices, nos gustaría escuchar a los demás qué opinan respecto respecto a lo que estoy planteando en la evaluación. Obviamente, no en todas las ocasiones les van a dar la oportunidad, digamos, de discutirlo, sino que, bueno, el profesor impone y dice esto es, ¿no? A muchos de nosotros no nos gusta así, nos gusta que ustedes estén de acuerdo, estén conscientes y digan, bueno, me gusta o no me gusta este tipo de evaluación. Con respecto a los exámenes, yo estoy proponiendo que los exámenes que corresponden a principalmente segunda y tercera unidad, porque en la primera no hay examen, sino que
nada más es la participación en los foros y todo eso. De la segunda y tercera unidad, vamos a estar viendo algunos temas correspondientes a estas unidades de los primeros días, porque yo no me puedo esperar, por ejemplo, a abarcar todas las lecturas y que las lean todas en una semana y abordar los temas. Y me parece mejor que ustedes vayan leyendo poco a poco, vayan analizando las lecturas y vamos repasando algunos de los temas que sí tienen que ver con la segunda y la tercera unidad, sobre todo con la segunda unidad, que son los temas de pH, soluciones, todo eso. Y entonces ahí sí hay, no exámenes, son actividades. Hay un cuestionario o dos cuestionarios en cada unidad, donde vamos a retomar algunos de estos temas. Principalmente hay algunas actividades que son muy elaboradas, otras que son muy sencillas, pero que implican tener algún conocimiento para que resuelvan el cuestionario. A mí el cuestionario no me sirve para emitir una calificación de un quiz, es decir, tienes un 6, tienes un 7 y en base a eso digo, no entendiste bien y tienes que repasarlo. No, a mí el cuestionario me sirve para ver cómo vamos, si entendieron o no entendieron. Digamos, si hay algunos de ustedes que sacan un 10 y otro que saca un 3, pues no me preocupa tanto el que saca el 10 porque pues entendió o tiene un buen acordeón o tiene la forma de buscar bien la información. Me preocupa el que saca 3, ¿no? Porque entonces digo, no entendió, quedaron huecos, algo está pasando y vamos a repasar el tema, ¿no? Entonces, digamos, a mí los cuestionarios o exámenes más bien me sirven como un termómetro para ir midiendo, ¿no? Si ya entendieron el tema, pues seguramente la mayoría va a tener de 7 para arriba, ¿no? Pero si no lo entendieron bien, entonces ahí sí me va a preocupar que si muchos sacaron una muy baja calificación, entonces algo tenemos que repasar. Algunos cuestionarios en ocasiones son muy complicados o estamos ese día por alguna razón no estamos concentrados, ¿no? No estamos bien. Yo platico siempre una anécdota de un amigo, muy amigo, que ahora ya vive en San Luis Potosí desde hace muchos años. Trabaja en INEGI. Era muy buen estudiante, muy aplicado, leía, repasaba todo. Incluso yo me acuerdo mucho que me pedía las llaves del coche para meterse a estudiar y que nadie lo molestara, ¿no? Ya cuando iba a hacer el examen iba y le tocaba y vámonos. A la hora del examen, no les miento, se quedaba él pasmado. O sea, se congelaba, o sea, de pronto decías, que, o sea, llegaba yo a quitarle el examen, se lo contestábamos y lo regresábamos, porque se le borraba todo. Entonces, hay gente que esa es su reacción, se pone tan nervioso en ese tipo de situaciones que pues pierde la noción de todo, se congela. Entonces digo, se me hacía muy injusto que él no fuera a sacar una buena calificación cuando a mí me constaba que había estudiado, había trabajado, había repasado, había leído, ¿no? Y entonces, bueno, le echábamos la mano y cuando estuvo ya después en la maestría en edafología, en geología, en la Facultad de Ciencias, le fue muy bien, o sea, era un estudiante brillante, pero eso le pasaba con los cuestionarios, los exámenes, ¿no? Entonces, hay gente que eso le pasa. Y bueno, se me hace muy injusto que yo evaluara exclusivamente con esos cuestionarios y que en base a eso, digamos, es un 20% es la diferencia, digamos, entre una B y una MB a lo mejor, ¿no? Igual la bitácora tiene un valor que implica un punto, ¿no? Este punto puede ser la diferencia entre una S y una B, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos se los presento, se los dejo. Ustedes, si tienen algún comentario o algo que decir, pues que me lo digan. Aquí en el chat están de acuerdo con los criterios en el chat, estoy de acuerdo con los criterios, ¿sí? Y entonces, bueno, sobre todo la cuestión de la escala es muy importante, pues que ustedes sepan al final, de acuerdo al valor que se asigna, todas las tareas, actividades, todo eso, yo les voy a presentar una hoja de cálculo completa donde ustedes van a ver que obtuvieron en cada una de las tareas y trabajos. Y bueno, ahí ustedes van a poder hacer la suma y decir, bueno, llegué a esto. Y también en el documento que les envié de lo que es su portafolio, viene al final una hoja que es muy importante. Ustedes la van a entregar
en la semana final, antes de entregar ya todo su trabajo, junto con su portafolio de evidencias, ustedes van a entregar esa hoja contestada. Es su autoevaluación, o sea, para que ustedes de manera crítica vean, digan qué opinan de su trabajo, de su desempeño, en base a esa lista, esta lista que yo les estoy entregando, esta hoja, y ahí ustedes van a tener la oportunidad de hacer un comentario, ¿sí? Abierto, o sea, ustedes pueden opinar y decir lo que quieran, no hay ninguna represalia, no hay nada que, o sea, digamos, la evaluación que nos hacen ustedes se hace en la semana 7, 8, digamos, yo no puedo saber, ahorita, por ejemplo, nos están entregando resultados del año 20, ¿sí? Del año 21 creo que hay una evaluación, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros no sabemos cómo nos evalúan hasta mucho tiempo después. Entonces, no hay ninguna forma de que yo sepa y diga, me calificaron mal, entonces yo me voy a desquitar ahorita, ¿no? No. Y si ustedes quieren hacer un comentario, lo que sea, en cualquier momento adelante, ¿no? Si les parece algo mal, que algo no están de acuerdo, adelante, o sea, tienen toda la libertad de decirlo, ¿no? De comentarlo abiertamente, lo podemos discutir de manera individual, me quedo al final y platicamos, o hacemos una sesión aparte con un equipo que esté teniendo algún problema. Esta sala está todo el tiempo disponible para que yo pueda entrar en cualquier momento. De hecho, planifico algunas reuniones, algunas entrevistas y cuestiones con esta sala. Entonces, por ahí a veces algún despistado se mete y le digo, oye, no estamos en clase, estoy yo en otra cosa. Pero, finalmente no hay ninguna represalia. O sea, ustedes pueden opinar y decir lo que ustedes quieran abiertamente. Estamos entre adultos, no entre caprichos y enojos, ¿no? Y bueno, esa sería la escala. Y si ustedes, ninguno de ustedes está en desacuerdo, pues entonces yo asumo que entonces estos son los criterios y así es como vamos a calificar. Entonces, hablen ahora o callen para siempre. Tenemos a 19 de ustedes, entonces yo no sé, hay 3 que no están entrando, no han entrado, se cambiaron, se van a cambiar. Por ejemplo, tengo a Rafael Chávez, que el día de ayer no se conectó y no sé todavía, no me ha contestado ni siquiera el correo. Entonces, bueno, no sé en qué carrera está. Rafael Hoff Chávez García. Otra persona que no tengo sus datos es de Victoria González Durán, que tampoco está conectada, parece. Ah, sí, Victoria González sí está aquí. Sí, aquí Victoria. estoy. Perdón, ¿en qué carrera estás? Agronomía. Bueno, perdón. Y el día de ayer comentamos una situación de que quizás vamos a estar yendo, no quizás, sino vamos a estar yendo, yo creo que calculo desde la tercera semana, 2 días a la unidad y vamos a trabajar en diferentes formas. Quizás si alguien por ahí quiere compartir su bitácora contigo para que comenten, que digan qué es lo que comentamos el día de ayer, qué es lo que vimos. También estuve el día de ayer, profe. Ay, entonces, ¿por qué no hablaste? No me dijiste nada. Bueno, Perdón. ok. Bueno, entonces nada más tenemos a 2 personas que se cambiaron, que hicieron hicieron permuta. Una de ellas ya está aquí, es Xochitl, Dalai. ¿Prefieres Dalai? ¿Tu nombre? Sí, profe. Ok, Dalai. Gracias. Está con nosotros también. Vamos a formar equipos, no este viernes, porque este viernes es día del sindicato, día del CITON. No hay clases, no hay actividades, no se abre la universidad. Entonces, si alguien tiene planeado ir el viernes a la universidad por alguna razón, no hay actividad, está cerrada la universidad el 4 de marzo. Cada 4 de marzo en su calendario marquen, no es día hábil en la universidad porque es el día del sindicato. Ese día se fundó el sindicato de la universidad en 1975, el CITUAM. Entonces ese día se conmemora y curiosamente ese mismo día
hay otras cosas. Una de ellas es el nacimiento del PRI. También festejan ellos su cumpleaños. ¿Sí? Entonces, bueno, parece que es un partido en vías de extinción, pero todavía festeja su cumpleaños seguramente. Entonces, bueno, nada más para que ustedes estén enterados, este viernes la universidad está cerrada, los días 4 de marzo. Y bueno, por eso es que el viernes no vamos a formar equipos, no nos vamos a ver, pero el lunes sí nos vemos y entonces el lunes ya formamos equipos. Ustedes durante estos días que nos vamos a estar viendo aquí en línea, yo les voy a formar equipos así de manera al azar, van a realizar algunas actividades y se van a conocer, o sea, poco a poco se van a ir conociendo. Si tienen alguna afinidad o conocen a alguien, a lo mejor después, aunque no les toque estar en estas actividades juntos, ya se conocen y quieren formar equipo con esas personas. Somos 22 y entonces por lo tanto podríamos formar entre 4 y 5 equipos de 4 a 5 personas. A mí me gustaría más 5 equipos de 4 personas. Y 2 equipos van a ser de 5 porque por el número, ¿no? Por 22. Entonces serían 2 equipos de 5 y 3 más de 4. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. La formación de equipos entonces va a ser hasta el próximo lunes. Nosotros vamos a estar realizando algunas actividades individuales, como el día de hoy se van a llevar, hoy o mañana se van a llevar alguna actividad y vamos a ir repasando temas que tienen que ver mucho con química, con biomoléculas, que es otro tema que vamos a estar viendo estos días. Vamos a empezar a ver lo que es soluciones, el tema de pH, ¿sí? Hacer algunos cálculos de soluciones y pH, ¿no? Entonces, bueno, que sepan ustedes que vamos a empezar a trabajar, no necesariamente con el equipo con el que van a estar trabajando todo el trimestre, sino que se van a conocer, se van a empezar a estar en contacto y conociéndose. Bueno, como les había comentado, les había pedido que el día de hoy fueran repasando un tema muy importante, que es el tema del agua. Les voy a compartir. Okay. Bueno, ¿qué lograron averiguar sobre el agua? A ver, todos los que quieran participar o decirnos qué encontraron sobre el tema del agua, pues me pueden levantar la mano y me dicen qué encontraron. ¿Consultaron algún libro de biología, de química, ¿sí? Alguno de fisicoquímica a lo mejor? Encontraron algunas características. Emiliano, luego está Emiliano y Renata, si quieren, después Adriana, a ver, y Aide. A ver, comenzamos con Emiliano. ¿Qué opinas? ¿Qué encontraste? Que gracias a los enlaces de hidrógeno, el agua puede disolver muchas biomoléculas. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, el oxígeno de los solutos dan pares de electrones que funcionan como aceptores de hidrógeno. Y también viceversa. Los aceptores de hidrógeno también funcionan como para dar pares de electrones al oxígeno. Y así puede disolver muchas cosas. Bueno, biomoléculas el agua. Ok, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Algún libro, alguna hoja web? ¿De dónde? De Harvard Bioquímica Ilustrada. Ok, ¿de Harper? Ajá. Ok, ahora estaba después Renata. Yo lo que encontré fue que es una sustancia que se puede encontrar en los 3 tipos de estados de la materia, que es líquido, sólido y gaseoso, y que es un disolvente polar, disolvente universal debido a su característica polar, y es una conducción de eléctrica muy malo, pero cuando tiene sal es un buen conductor.
Eso yo lo encontré en una página web. Bueno, y como ven, ya empezamos así con palabras, ¿no? Con palabras que a lo mejor algunos no conocíamos, eso de constante dieléctrica. No sé si alguno de ustedes ya lo haya visto en algún momento, polaridad y cosas así. A ver, ahorita vamos a ir viendo algunas palabras que seguramente vamos a ir anotando. Ok, gracias Renate. ¿Dónde me dices que sacaste la información? De una página web. Ay, pero no la anoté. Si quiero ahorita se la digo. Ah, bueno, no, con que la tengas ahí presente en tu bitácora, ya les dije, todo eso lo van a ir anotando ahorita eso en su bitácora, ¿sí? Ah, ok, está bien. Ok, gracias. Ahora, Adriana. Bueno, yo encontré que es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y también encontré que casi la totalidad de las reacciones químicas que se producen en el interior de nuestro cuerpo es por el medio acuoso, el transporte de nutrientes, los metabolitos y las excreciones de sustancias también se realizan a través del agua. Ok, quiere decir que también depura, ayuda a la depuración del organismo, ¿no? Ok, ¿de Sí, dónde obtuviste esa información? Es más fisiológica esa, ¿no? ¿De dónde? de una publicación de una universidad de Madrid. Sí, De, por lo general, los sitios que tienen una U, ¿no? Una U, por ejemplo, UM, la Universidad de Madrid, es la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, la UAM.es, no .mx, porque eso somos nosotros. .es sí, es un buen sitio, ¿sí? Las universidades, ¿no? Universidad de Alcalá de sí, Henares, Universidad UAH.es, la Universidad de Valladolid, por ejemplo, UV, .es, esos son sitios confiables, ¿sí? Y en español. Entonces traten de evitar los sitios .com. Podría ser a lo mejor consultar en estos casos de definiciones y cosas así. Pues sí, la Wikipedia está bien, no está mal, es una buena fuente, no para su marco teórico, por ejemplo, de la investigación, pero sí, por ejemplo, para definiciones como en este caso, o temas como este tema del agua, ¿no? Entonces, no hay problema. Si me dicen esto lo saqué de la Wikipedia, está bien. O sea, me parece una fuente que no es totalmente eh, deficiente. Es buena, está revisada. Hemos tenido reuniones con gente de Wikipedia que nos han comentado que hay revisores que están todo el tiempo al pendiente revisando los contenidos, lo que se sube, ¿no? Que no vaya a haber barbaridades, que haya referencias cuando no hay, entonces dicen este sitio aguas porque no hay referencias, cosas así, ¿no? Entonces, adelante, está bien. Aide y luego Luis Ali. Bueno, yo encontré que el agua es un verdadero nutriente que debe formar parte de la dieta en cantidades mucho mayores que las de cualquier otro nutriente y existe organismos capaces de vivir sin luz, incluso sin oxígeno, pero ninguno puede vivir sin agua, tal y como escribió Hildred Briand. Un hombre puede vivir días sin comer, pero solo unos 2 a 5 días sin agua y podemos perder casi toda la grasa y casi la mitad de la proteína de nuestro cuerpo y seguimos vivos, pero la pérdida de tan solo de 1 a 2 por ciento del agua corporal afecta a la termorregulación, a los sistemas cardiovascular y respiratorio y va a limitar esta notable capacidad física y mental en una hipohidratación que puede tener como una consecuencia fatal. Y lo saqué de un libro que, bueno, el capítulo 3 son propiedades y funciones biológicas del agua y es de la Facultad de Farmacia y es de la Universidad de Madrid. Madrid. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Lo tienes en físico o fue en electrónico? Electrónico. Ah, ok. Bueno, gracias, Aide. No. Gracias. Seguimos entonces ahora con Luis. Sí, yo encontré una propiedad importante para la anatomía y es que sirve como amortiguador mecánico debido a su cohesión molecular alta. Esto es prácticamente que se encuentra, por ejemplo, en todos los líquidos sin trayectos celulares, más específicamente, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido sinovial, que sirve para absorber el impacto mecánico y disminuir la fricción entre estructuras. ¿De dónde obtuviste eso? De bioquímica de Lippincott. Ah, ok. Efectivamente, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, una alberca de agua totalmente pura,
y nos echáramos un clavado, es muy probable que no vamos a poder penetrar la superficie. Pues debido a la ecuación, un enlace de puente de hidrógeno es muy débil, pero como actúan en conjunto, ¿sí? Hacen sinergia, digamos, es muy difícil que logremos vencer esa barrera en caso de que queramos entrar en una alberca con agua totalmente pura. Se vence cuando ya está en solución de otras cosas, con otras sustancias, pues ya se vence su resistencia, digamos, y entonces podemos entrar, ¿sí? Nada más que algunos ya tenemos la experiencia de haber entrado horizontalmente y vean lo que sucede, ¿no? El gran dolor, ¿no? De los que dicen los panzazos, ¿no? Es debido a esta resistencia que opone la tensión superficial del agua, es muy alta para el tamaño de la molécula, ¿no? Pero es debido a estas redes que vamos a ver más adelante, los puentes de hidrógeno, ¿no? Ok, gracias, gracias Luis. Frida, Yael, y terminamos con Paola. Sí, yo encontré que el agua es un componente indispensable de procesos biológicos y diversos como el plegamiento de proteínas, el reconocimiento bimolecular, en mecanismos de transducción de señales en autoensamble de estructuras supramoleculares como ribosomas y la expresión génica. Eso lo encontré en vía web, pero de un PDF que se llamaba Bioquímica, el agua y sus componentes. Gracias. Vean cómo hay diferentes aspectos, ¿no? Lo podemos ver desde el punto de vista químico, bioquímico, metabólico, fisiológico, anatómico, como decía Luis también. Por ejemplo, el agua trata de rodearlo todo. Y hay gente que ha especulado sobre algo que se llama el agua estructurada. Y esta agua estructurada es la que está permitiendo, por ejemplo, que las moléculas adquieran una cierta configuración que si nosotros tuviéramos esa molécula totalmente pura, por ejemplo, para cristalografía de rayos X, que tiene que ser cristalizada y totalmente pura, tendría una conformación, pero ya en solución, cuando está en el cuerpo, en la célula, las moléculas de agua van a tratar de penetrar todo y entonces le van a dar estructura, por ejemplo, al ADN, ¿sí? Para que esté en una situación en la cual toda la parte interna de la hélice es hidrofóbica. No pueden entrar ahí las moléculas de agua. Sin embargo, entre los diferentes nucleótidos hay puentes de hidrógeno, que es lo que permite mantener unidas las cadenas de ADN, ¿no? Y entonces ahí es lo interesante es cómo el agua le da conformación. Por ejemplo, si ustedes se dedican a la biología molecular, a lo mejor hacen, y lo podemos hacer de hecho en la UAM, hay un secuenciador. Ustedes ponen una proteína, pero la parten en pedacitos, ¿no? Lo meten al secuenciador y el secuenciador lo que va a hacer es darnos qué secuencia de aminoácidos tiene esa cadena. Y después, mediante un programa, a veces es incluso se tiene que mandar esa secuencia a un país en Europa, Suiza, ¿sí? Para que ellos hagan la simulación de cuál sería la estructura de esa proteína que nosotros encontramos en nuestro estudio de biología molecular. Y entonces esta secuencia, nosotros nos dan una estructura probable, ¿no? Que va a tener esa proteína, pero nos dicen, esta es la estructura normal, cristalizada, y esta es la estructura inmersa en la membrana o dentro del citoplasma, ¿no? Depende de dónde encontremos esta proteína. Entonces, bueno, es debido a las fuerzas que ejerce el agua, ¿no? Principalmente, que es la que le da ciertas características también a las moléculas cuando están en solución fisiológica, ¿no? Dentro de una célula o fuera de ella. Muy bien, gracias. Chael, luego Paola y Victoria. Bueno, retomando lo que usted mencionaba sobre la tensión superficial, también encontré un ejemplo de manera biológica. Como mencionaba, ya que en la superficie no hay moléculas que también transfieran esa fuerza, lo que sucede es que las moléculas que están en la superficie se aferran tanto a las de abajo y a las de los lados, que su fuerza es mayor para poder atravesarlas. Entonces, cuando un recién nacido no llega a término de sus 9 meses y nace, por ejemplo, a los 7,
sus pulmones no maduran en cuestión de unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Ajá. Por lo tanto, estas células no liberan un factor llamado sulfaltante. Por lo tanto, este factor lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial del agua que hay en las membranas de los pulmones para que cuando respire el recién nacido se puedan expandir y contraer. Entonces, si este factor no está presente, se le tiene que agregar mediante medicamento, porque si no, como es tanta la tensión superficial del agua que hay en los pulmones, no va a permitir que el recién nacido pueda respirar y moriría. Así es uno de los problemas principales con los prematuros, porque no han madurado, el último en madurar es el sistema respiratorio, entonces es lo que provoca en ocasiones cuando nacen prematuros los bebés, pues sí, que no se mueren, ¿no? Porque no se toman las providencias adecuadas para darle asistencia de este tipo. Muy bien, ¿de dónde obtuviste la información, perdón? De Leninger, Leninger. la quinta edición. Ajá. Ok, gracias. Paola, y terminamos con Victoria ahora sí. Sí, muchas gracias. Bueno, el agua obviamente es un solvente universal importante y más que nada el agua tiene la propiedad de polaridad. Y bueno, la polaridad del agua es importante para muchas de sus propiedades, incluida la capacidad de disolver solutos, punto de fusión y ebullición, el calor específico, la tensión superficial y la reactividad general. Y pues obviamente pues el agua puede disolver casi cualquier material y por tanto se considera el disolvente universal. Ok. Otras propiedades, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, ¿de dónde obtuviste esto? ¿De un libro de química o de bioquímica? No, de hecho es un profesor que tiene una página web. Uh-huh. Ah, bueno. Y va subiendo ahí toda la información. Ok. También, por ejemplo, ahí sí, bueno, está bien, pero hay que tener cuidado porque a veces hay gente que emite sus opiniones, ¿no? Porque sobre todo por ejemplo, los blogs, que sean confiables, ¿no? O sea, que el señor de la cara, que diga quién es, qué hace, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando son cuestiones ya, digamos, más sensibles, ¿no? En este caso, cuando es conocimiento general, como este tipo de conocimiento, pues digamos, no hay tanto problema. Podríamos consultar un blog, no para un marco teórico, porque son opiniones particulares, opiniones personales, ¿no? Pues ahí sí no podríamos estar poniendo como referencia un blog o una hoja personal, ¿no? Más bien ahí sí tendríamos que recurrir a hojas oficiales, gubernamentales, de alguna revista o de algún instituto de investigación o cosas así, ¿no? Muy bien, gracias, Paola. Y terminamos con Victoria y ya comenzamos con el tema, con la clase. Gracias, profe. Yo, bueno, entendí que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y, bueno, algo impresionante del agua es el amplio margen de temperaturas que llega a alcanzar, al menos en la fase líquida, donde su punto de ebullición es hasta los 100 grados centígrados y de congelación es a los 0 grados. Encontré que tiene un carácter dipolar, que quiere decir que las moléculas de agua se orientan en torno a las partículas polares o iónicas, formando una envoltura de salvatación. Y bueno, esto se traduce... perdón, salvatación. Esto, bueno, quiere decir que es una modificación de las propiedades de estas partículas, que además contiene varias... se me olvidó cómo se dice... varios minerales o diferentes compuestos, diferentes elementos, entre los que se encuentra el mercurio, el plomo, el hierro y no me acuerdo qué otra. Y por contaminación también podemos encontrar el cloruro, el cobre y se me fue también el otro. No me acuerdo cuál es el otro. A lo mejor cualquier otro compuesto con azufre o cualquier otra sustancia. Y bueno, finalmente, lo importante en función al ser humano o al hombre
su función vital es que lleva un papel como disolvente en el medio en el que desarrolla químicos en el organismo, además de transportarse por la sangre en sustancias necesarias para la nutrición de la célula. Es un vehículo para excretar productos de desecho y lubrica y proporciona soporte estructural a células, tejidos y articulaciones. Y bueno, otra función que tiene es la termorreguladora, en donde sirve para los cambios de temperatura, pues el agua es capaz de tomar o ceder cantidades importantes de calor sin que se modifique mucho la temperatura corporal. El elevado calor de vaporización del agua permite que cuando la temperatura de nuestro cuerpo aumente en ambientes muy cálidos y cuando se realizan ejercicios físicos intensos. Y aunque el sudor es una forma muy eficaz para eliminar el calor, puede dar lugar cuando es prolongado a una excesiva pérdida de agua. Y bueno, esto implicaría problemas en la salud. Eso es todo. ¿De dónde sacas eso? Lo saqué de diferentes fuentes, o sea, investigué 3 fuentes, 2 son de universidades y una es en la página del gobierno. Ok. Sí, efectivamente hay varias definiciones: calor específico, calor de evaporación, ¿no? Ebullición, el punto de fusión, la densidad. Vamos a revisar también la cohesión, ¿no? La presión que ejerce sobre las paredes, por ejemplo, para poder escalar, y que es el principio básico de la nutrición, del transporte de nutrientes en las plantas, por ejemplo, desde la raíz hasta las hojas. Muchas de estas cosas tienen que ver presente con estas propiedades del agua. Son propiedades extraordinarias que a temperatura ambiente muchas moléculas muy similares, muy parecidas, pues son gases, a diferencia del agua, que puede estar en estado sólido a esta temperatura ambiente. Muchas de las sustancias, moléculas parecidas al agua, son gases. Entonces es extraordinario, es una molécula, digamos, por lo menos rara, ¿sí? Es muy, muy rara y bueno, ha dado pie a muchísimas especulaciones, muchísimo que se habla, ¿no? Hay muchas cuestiones esotéricas también ligadas al agua, ¿no? Mucha gente nos trata de vender el agua alcalina, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿para qué me venden un agua alcalina si de todos modos cuando entra a mi tracto digestivo, los que están en medicina, pues ya saben, ¿no? Se produce el ácido clorhídrico, ¿no? A partir de uniones de iones iones de protones, ¿no? Protones con la unión de cloro, y bueno, forman ácido clorhídrico. El estómago tiene un pH 2, ¿no? Más o menos, muy ácido. Entonces, pues ¿para qué tomas una leche en agua alcalina si finalmente tu organismo, tu aparato digestivo, pues no le importa? O sea, de todos modos va a seguir actuando de manera ácida. Y eso del metabolismo ácido y todo eso, bueno, pues igual producimos el oxígeno, por ejemplo, nos da vida, pero nos oxida, se producen radicales libres, y eso es inevitable, ¿no? O sea, podemos, digamos, amortiguarlo llevando una buena dieta, no fumando, llevando una vida sana, pero es algo inexorable, ¿no? Entonces, estamos aquí de manera temporal, ¿no? Y bueno, el tratar de prolongar, de ralentizar esos fenómenos es inútil, ¿no? Vamos a ver que efectivamente desde épocas muy antiguas, los griegos, por ejemplo, antes de que existieran las ciencias como tales, por ejemplo, la biología, pues hasta el siglo XVIII, principios del XIX, digamos, no existía la biología como tal. Existían los naturalistas, los estudiosos de la vida, de las ciencias naturales, pero no propiamente los biólogos. Los químicos también primero fueron alquimistas, ¿no? Los que desarrollaban todo este conocimiento. No había el conocimiento de la química como tal, una ciencia esotérica, pseudociencia como es la alquimia, pues dio origen a una ciencia formal que es la química, igual que en el caso de la astronomía. Pues primero eran reconocidos los que se dedicaban a la astrología. La astrología, ahora sabemos, es una vacilada, es una pseudociencia,
lo que cuenta, lo que para nosotros es importante, es la astronomía, ¿no? El estudio de los astros, de las estrellas, de los componentes del universo, pero no propiamente la astrología, ¿no? Que trata de decirnos cuál va a ser nuestro destino, cómo somos nosotros a partir de la posición de las estrellas, ¿no? Lo cual es inútil tratar de averiguarlo, no tiene ningún sentido. Los primeros en intentar entender la naturaleza precisamente de la materia, pues fueron pues, los griegos. Podríamos hablar desde los filósofos griegos, que ellos, bueno, proponen o propusieron, digamos, en base a sus reflexiones, más que en experimentos o en algo realmente científico, pues eran reflexiones, ¿no? Reflexionaban sobre la naturaleza de la materia o de lo que encontraban, ¿no? Sin embargo, llegaron a pensar en que existían partículas que eran homogéneas y que no podían ser divididas. De hecho, la palabra átomo quiere decir eso, que no se puede dividir, ¿no? Y bueno, hasta hace poco sabemos que el átomo sí se puede dividir, que tenemos partículas subatómicas, pero eso fue hasta muy recientemente. Hasta hace pocos siglos, pocos años, digamos, se hablaba de los átomos como esferas, como canicas, ¿no? Y ahora sabemos que pues, tienen diferentes estructuras, ¿no? Que lo han tratado de explicar y bueno, hemos llegado a dominar incluso la energía atómica. No del todo, pero sí ya podemos dominar, por ejemplo, por lo menos la fusión, ¿no? La fisión todavía no, es muy difícil. Tratar de reproducir lo que está sucediendo en el Sol a partir de moléculas de átomos, perdón, de átomos en forma de moléculas de hidrógeno que dan origen al helio, por ejemplo, y ese helio se quema, su reacción de fisión, y pues da el origen al calor que generan nuestras estrellas, en nuestro caso el Sol. Estos griegos pues pensaban que toda esta materia indivisible pues era parte de la materia y que había diferencias entre estas sustancias, ¿no? Y bueno, la idea de los átomos entonces perduró durante más de 20 siglos, ¿no? Y durante todo ese tiempo surgieron diferentes teorías para entender cómo se comportaba la materia. Fue Aristóteles quien consideraba la materia compuesta de solamente 4 elementos. El aire, la tierra, el agua y el fuego, ¿sí? Y bueno, él creía que a partir de la combinación de tan solo estos 4 elementos se generaban todas las sustancias perceptibles, todas las sustancias que nosotros podemos ver, tocar, ¿no? Usar. Bueno, la química como ciencia entonces tiene una evolución, pues no tan reciente, pero sí, digamos que ya como ciencia, pues ha ido evolucionando. De hecho, en los años 40, 50, muchos químicos estaban empeñados en tratar de entender la cantidad o la forma en que estaban organizadas las moléculas. Y fue necesario, digamos, una revolución en la química, donde a partir de esta revolución se trata de entender más bien la materia en su composición, en su funcionamiento, en su dinámica, y dejar de ver esta forma estática de la química, lo que le permitió un avance extraordinario, ¿sí? Entonces, digamos, estamos hablando apenas de un siglo de desarrollo de una química más estructurada, más formal, ¿sí? A pesar de que desde antes ya había químicos, pero traían esta disputa, ¿no? Esta disputa de qué era más importante, conocer la composición o conocer el funcionamiento, ¿no? La química, entonces, como una ciencia que está en constante evolución, pues tiene sus orígenes a principios de la Edad Media en Alejandría, ¿sí? Donde todas estas tradiciones se combinan, ¿no? Alejandría tiene la virtud de estar, bueno, está muy cerca de África, pero también en contacto con Europa y además en el paso del continente asiático, del oriente, ¿sí? Hacia Europa y África. Entonces es una combinación muy interesante del conocimiento de todas estas culturas griegas, egipcias, chinas, los hindús, dan pie, dan forma a una manera de ver el mundo diferente desde el punto de vista químico, pero todavía no se llama químico, le llaman alquimia, ¿sí?
una palabra de origen árabe, ¿sí? Que quiere decir, bueno, el estudio de la materia propiamente, ¿no? Esta alquimia era una actividad realmente empírica, es decir, que funcionaba a partir de lo que es el ensayo y el error, ¿sí? Y bueno, no lo consideramos una ciencia. Sin embargo, durante esa época perfeccionaron muchas metodologías que actualmente, bueno, sirven de fundamento para el trabajo en el laboratorio químico. Por ejemplo, la forma de juntar los metales para hacer aleaciones, ¿no? Tiene origen en estas pruebas, ¿no? De ensayo y error. Por ejemplo, seguramente alguien que estaba haciendo alguna espada, ¿no? ¿Sí? Descubre de manera fortuita que cuando cuando hunde este hierro en las brasas del carbón, ¿sí? Se forma un metal más duro que el hierro solo. El hierro era quebradizo, sí tenía cierta consistencia, que permitía dar golpes o cortar, pero se rompía fácilmente. Y entonces, bueno, seguramente por algún accidente descubren que cuando se enriquecía con carbón, ese hierro era muy duro, ¿no? Y surge el acero, ¿no? Y entonces, bueno, es bien importante cómo estos conocimientos empíricos de pronto forman pie a ciertas características. Isaac Asimov tiene un libro muy bonito que se llama La historia de la química, y hay otro también muy bueno que se llama El electrón es zurdo. En estos libros, en la historia de la química, narra la historia del conocimiento de los elementos químicos. ¿Cómo se descubrió el cobre? Pues él plantea que, por ejemplo, el cobre se llegó a conocer cuando ya hacían fogatas, ¿no? Nuestros antepasados, y alrededor de esas fogatas ponían piedras para más o menos mantener ese calor. A veces esas piedras mismas se calentaban tanto que las metían en agua y permitía obtener agua hirviendo. ¿Sí? Agua hirviente, el agua absorbe el calor y entonces el agua hervía con piedras calientes, ¿no? Pero en una de esas a lo mejor él decía, cuando apagaban la fogata y levantaban los escombros, descubrían bolitas de metal, ¿no? Y esas bolitas de metal había sido producto de que habían puesto cerca de la fogata, un calor muy intenso, piedras que tenían a lo mejor algún sulfuro de cobre, sulfato de cobre, y como ese varios otros metales, ¿no? Y entonces este cobre de pronto pues descubren que se puede moldear, ¿no? Estas gotas de metal se pueden moldear, se le puede dar cierta forma. Y bueno, él plantea que el descubrimiento de minerales, de metales como el cobre, pudo haber sido de esa manera su descubrimiento, ¿no? De una manera fortuita, de una manera sin llevar a cabo un proceso totalmente científico. Y por ejemplo, muchos de los instrumentos que se utilizan actualmente en los laboratorios, pues tienen su origen en todas estas ciencias alquímicas. Por ejemplo, donde se muele, ¿no? Ahorita ponemos en un mortero, por ejemplo, molemos café a veces, ¿no? Pero en un inicio esos morteros se molían sales, ¿no? Se combinaban, se hacían mezclas, se hacían combinaciones de sales, ¿no? Para los primordios de la industria farmacéutica. Esos equipos que utilizaban, esas retortas, los matraces, todo eso, pues tienen su origen en toda esta ciencia alquímica. Mismo Newton era alquímico, ¿sí? Y bueno, estos alquimistas medievales preparaban ácidos, por ejemplo, y desarrollaban técnicas tratando de autentificar el oro, por ejemplo. Trataban estos sabios de obtener oro a partir de metales, como el plomo o el hierro, ¿sí? Esta piedra filosofal, ¿no? Trataban de obtenerla para permutar elementos, ¿no? Y obtener oro. Otros trataban de crear ácidos para tratar de validar o hacer ver que si un oro es válido, ¿no? Lo vemos actualmente los joyeros, pues cómo validan y le dan cierto valor en quilates al oro que están trabajando, pues debido al uso de estos ácidos que da la idea de qué tan puro es el oro que están trabajando, ¿sí? Ya que este objetivo de buscar la piedra filosofal iba a ayudar, ¿no? A convertir en oro cualquier otro metal que ellos consideraban como metales enfermos, como el plomo, ¿no? Y bueno, la obtención y tratamiento de los metales también tuvo mucho auge durante todo este periodo medieval,
porque se dieron, digamos, se crearon herramientas cada vez más resistentes, más duras. Por ejemplo, si juntaban hierro con níquel, o si juntaban cobre con zinc, por ejemplo, pues creaban una aleación, ¿no? Que después dio origen al bronce, ¿no? Y entonces esta era más duro, más resistente que el propio cobre. Sin embargo, por ejemplo, los romanos que utilizaban en todas sus cañerías, en sus tuberías, transporte de agua y todo eso, el plomo como un metal que permitía crear tubos y todo eso, se cree que parte de la decadencia de la cultura romana, pues tuvo que ver con una contaminación generalizada que dañó a la población por plomo. De hecho, el concepto de la palabra de plomero se refiere que antes las tuberías no eran de cobre, eran de plomo, ¿sí? O tenían, por ejemplo, uniones de plomo en algunos tramos, y esto pues contaminaba el agua. Como decía por ahí alguien, no recuerdo quién dijo, de los metales pesados, el mercurio y otros metales que contaminan y que tienen efectos acumulativos en el organismo, por ejemplo. Pero en ese entonces pues no se conocía nada de esto. Sin embargo, tratando de obtener, pues, digamos, metales más duros, más resistentes, pues empezaron a combinar diferentes minerales y dio origen a que podían tener armas más resistentes, más fuertes y vencer a sus enemigos, ¿no? Otra parte muy importante es el desarrollo en paralelo de la imprenta, que da a conocer muchos de los avances que tenían estos alquimistas, estos primeros estudiosos, para dar a conocer el conocimiento, lo que ellos estaban, digamos, produciendo, ¿no? Pero a pesar de todo esto y de los avances que desde el punto de vista metodológico, la alquimia actualmente ya no la consideramos como una ciencia, porque no daba explicaciones abstractas de los fenómenos, sino que tan solo daba, digamos, ideas para tratar de llegar a la piedra filosofal que les comentaba, que sería esta piedra, este material que iba a permitir convertir en oro cualquier otro metal, ¿sí? Tampoco tenía aspectos cuantitativos, solamente combinaban, pero no medían o pesaban exactamente, salvo algunas raras excepciones que fueron los que sí realmente dieron origen a la ciencia de química como tal. Durante esta etapa previa, pues Paracelso, Teofrasto Paracelso, era un diatroquímico, es decir, un alquimista que era médico y curandero en el siglo XVI. Él impulsó el uso de sustancias específicas para la cura de cada enfermedad. De hecho, una de los más socorridos era el mercurio cromo, ¿no? Que se utilizaba para curar infecciones, pero que pues contaminaba por contacto, ¿no? Y por absorción y acumulación posterior. Había gente que moría con trastornos neuronales y todo, y no se sabía cuál era la razón. Y ahora cuando tenemos ya la posibilidad de analizar a la luz del conocimiento actual cómo murieron estas personas, pues seguramente murieron por contaminación de metales pesados, ¿no? Utilizaban también algunas sustancias que producían las plantas o que producían los animales para producir entonces ya después medicamentos, ¿no? Y bueno, se empezó a entender la ciencia que como tal, que todavía no era la química, ¿sí? Sino que se entendió desde entonces que la ciencia, una ciencia como la química, la física, todas, no son estáticas, ¿sí? Siempre están evolucionando. Y entonces la alquimia comenzó a transformarse en una actividad cada vez más racional, más medible, más cuantificable, y ya podría dar explicaciones abstractas a partir de lo que tú veías, tratabas de interpretarlo, y entonces esto da origen, pues propiamente, pues ahora sí a la química. Vamos a ver el tema del agua, vamos a platicar sobre esto. Las características, vamos a comenzar por ver estas características físicas y químicas que tiene el agua y que lo que le da este carácter tan especial, tan específico y tan importante. El agua tiene un punto de fusión, ¿sí? A los 0 grados centígrados y a los 100 grados el punto de ebullición. Sin embargo, quiero que vean a la derecha los valores. Para llevar el agua de 0 grados a 100 grados se requiere un calor de vaporización dado en joules, ¿no? Un joule equivale bueno, una caloría tiene 4.18 julios o joules o jotas.
¿sí? Entonces ese valor que se expresa a veces en términos de caloría, de kilocaloría, es muy útil en términos de ciencias de la salud, pero desde el punto de vista físico-químico, más formal, digamos, el calor de vaporización se puede dar en términos de joules, de julios. Y recuerden, cada caloría, noten ese valor, cada caloría tiene 4.18 julios o joules, ¿no? Jules o julios, ¿no? Que le llaman. Entonces, se requiere una cantidad muy grande de energía para llevar 1 gramo de agua, 1 mililitro de agua, de 0 a 100 grados. 2.260 joules. Ese es el calor de vaporización, es muy elevado. Compárenlo, por ejemplo, con metanol, cuya composición química y estructural es muy parecida a la del agua. Sin embargo, su punto de fusión es muy bajo, a menos 98 grados centígrados, y su punto de ebullición a los 65 grados. Quiere decir que si queremos, por ejemplo, separar algún solvente de estos del agua, pues por simple vaporización podemos separarlos, ¿no? Se evaporan antes que se evapore el agua, ¿sí? 1 gramo de metanol requiere, para llegar desde el punto de fusión al punto de ebullición, de 1100 joules, ¿no? Por gramo. Entonces es diferente, muy pequeño comparado con la del agua. Y vean, por ejemplo, la del etanol, ¿no? Su punto de fusión es otra vez todavía muy bajo, de menos 117 grados, a un punto de ebullición de 78. Y es muy fácil de evaporar. Solamente requiere 854 joules por gramo, ¿sí? Y así vamos viendo cómo van descendiendo estos valores. Por ejemplo, el butanol, la acetona, ¿sí? Tienen calores de vaporización muy bajos, muy bajos, en comparación con el agua. Entonces, una característica importante. El agua requiere mucha energía para evaporarse. Entonces se le llama calor de vaporización y es muy elevado, comparado con cualquier otra sustancia de características similares a la del agua desde el punto de vista estructural. Como ya había mencionado, el agua es la unión de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Sin embargo, digamos, si nosotros queremos representar esto en forma de bolitas, ¿no? De bolitas y de palitos, pues esta sería la estructura que vemos en el lado izquierdo, perdón, la letra A. Dos pelotitas de hidrógeno unidas a una pelota grande de oxígeno, que sería en color rojo. Por lo general son los códigos generales. Por ejemplo, el átomo de carbono es de color negro, el átomo de hidrógeno blanco, el átomo de oxígeno es rojo, y así. De manera, en código internacional, cada elemento, el nitrógeno, por ejemplo, tiene color azul, ¿sí? Y vamos a ver cuando veamos la estructura de las proteínas, cómo cada átomo tiene un color diferente, asignado de manera uniforme por un código internacional. En este caso, el hidrógeno está en blanco, el oxígeno en rojo. Sin embargo, están tratando de representar más o menos el tamaño, ¿sí?, del oxígeno comparado con el del hidrógeno. En teoría sería tan pequeño el hidrógeno que si dijéramos que el oxígeno tiene este tamaño de esta esfera roja, el átomo de hidrógeno tal vez sea solamente una puntita de un alfiler, ¿sí?, por el tamaño, por la masa que tiene el oxígeno comparado con la del hidrógeno. De una manera un poquito más coherente en cuanto a la distribución espacial de las cargas y de los átomos en la química, pues veríamos que, por ejemplo, del lado B vemos esta estructura donde más o menos se da una idea de los volúmenes que ocuparía un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. No se pueden unir totalmente, por ejemplo, los átomos de hidrógeno no llegan a unirse por las atracciones electrostáticas que impiden, ¿sí? Se atraen, pero también se repelen. No permiten que dos átomos de hidrógeno se junten totalmente, sino que van a estar en una separación específica. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, como el átomo de oxígeno, su núcleo es muy masivo comparado con el núcleo de un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, la particularidad que tiene es que no tiene neutrones, solamente tiene un protón y un electrón. Ese electrón, tan pequeñísimo, es atraído por la gran masa, comparada con la del hidrógeno, del oxígeno. Y entonces quiere decir que el electrón
¿sí? Del hidrógeno va a tender a estar más del lado del oxígeno. Y entonces nos va a quedar del lado del hidrógeno solamente el protón. Y por eso le ponen aquí una carga positiva, porque este protón, este átomo de hidrógeno va a quedar sin el electrón, va a estar protonado, va a ser un protón propiamente, va a tener una carga positiva, igual este otro, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que los átomos de hidrógeno van a ceder, prácticamente van a estar, su átomo de hidrógeno va a estar yéndose hacia el lado del oxígeno. Es un enlace de tipo covalente, ¿sí? Que va a permitir unir átomos de hidrógeno con el oxígeno para formar el agua. Quiere decir que si yo tengo oxígeno y junto al hidrógeno no se va a formar agua, ¿sí? Es muy difícil. Tiene que haber ciertas condiciones físicas y termodinámicas para que se lleve a cabo la formación de moléculas de agua. Sin embargo, por ejemplo, en el interior de la célula sí se puede dar esta unión cuando el oxígeno, si es el último aceptor de electrones, va a formar moléculas de agua al final de las rutas metabólicas. Del lado del oxígeno, entonces va a haber dos cargas negativas porque va a estar captando, va a estar atrayendo el electrón del hidrógeno. Y entonces por eso decimos que el agua tiene características bipolares porque tiene cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Debido a sus uniones. Aquí esta representación es, digamos, más acercada porque es más o menos la nube electrónica que estaríamos viendo, ¿sí? Si fuéramos capaces de ver algo tan pequeño como una molécula de agua. Veríamos que el hidrógeno está formando una especie de nube electrónica que va a permitir tener un cierto volumen y le va a permitir también dar estructura a esta molécula de agua. Entre los átomos de oxígeno hay una distancia más o menos en este enlace de tipo covalente, ¿sí? Una distancia de 0.095 nanómetros, que es una forma de medir, ¿sí? Una 10 millonésima de metro, ¿no? Y cuando lo vemos en términos de centímetro, igual es una 100 milésima y una 10 milésimas de centímetro lo que estamos viendo cuando estamos en presencia de moléculas. Son cantidades, son medidas muy, muy pequeñas. Un nanómetro sería una millonésima, ¿sí? De metro, ¿sí? Y entonces, bueno, estaríamos en términos de centímetros viendo distancias tan pequeñas como, por ejemplo, que entre el átomo de oxígeno con su vecino del hidrógeno, que forman un puente de hidrógeno, que serán estas líneas, aquí están representándose un enlace o puente de hidrógeno, hay una distancia de 0.177 nanómetros, ¿sí? Que es más grande que la distancia que hay entre un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, porque están más unidos, más fuertes, porque es un enlace de tipo covalente. Este enlace es ligeramente débil comparado con el enlace covalente de las moléculas de agua. Estas atracciones, ¿sí? Este tipo de atracción de cargas positivas, por ejemplo, este hidrógeno tiene una carga positiva, va a estar siendo atraído o va a atraer cargas negativas del lado de la molécula del agua en su lado del oxígeno. Y entonces va a estar formando un enlace de tipo débil, ¿no? Un enlace débil, formando los puentes o enlaces de hidrógeno, ¿sí? La distancia que puede haber entre dos átomos de hidrógeno no pueden estar ni tan alejados ni tan cercanos, va a estar formando un ángulo de 104.5 grados. Esa sería la distribución más o menos en el espacio de moléculas de agua formando puentes de hidrógeno y la molécula de agua en sí misma, ¿sí? Tienden a tener entonces, a tender tejidos, ¿no? Redes que le llamamos redes cristalinas. Estas redes cristalinas, ¿sí? Si ustedes se fijan, son cada átomo cada molécula, perdón, de agua puede estar unida hasta un total, en teoría, de 4 moléculas de agua al mismo tiempo que estén alrededor, porque tiene dos cargas negativas, entonces puede unir dos moléculas de agua del lado negativo con la parte positiva de las moléculas de agua, y tiene dos cargas positivas que en teoría estarían atrayendo dos cargas negativas, ¿sí? Formando redes. Y entonces esto le da mucha cohesión a este tipo de redes, porque no es nada más solamente la fuerza de una sola molécula o de un solo puente de hidrógeno, sino es la fuerza de atracción entre muchas moléculas de agua formando puentes de hidrógeno. Estas moléculas están totalmente, todo el tiempo moviéndose, no están estáticas. Y entonces esto, no sé, bueno, calculan
que cada molécula de agua en teoría no podría estar unido a 4 moléculas de agua vecinas, sino a un total de 3.4. ¿Cómo lo calculan? No lo sé, ¿sí? ¿Por qué? Es un cálculo, ¿sí?, que podría ser, digamos, aproximado. ¿Por qué? Porque todas las moléculas, como se están moviendo, nunca van a estar unidas a 4 moléculas vecinas, sino que en todo el tiempo se están moviendo. En promedio, se dice que una molécula de agua puede estar unida hasta 3.4 moléculas de agua vecinas. No me pregunten cómo se calculó eso, porque no lo sé. Sin embargo, bueno, es una aproximación que hacen desde el punto de vista de mecánica cuántica, de seguro, o algún valor así muy, muy sofisticado. El caso es que, en teoría, cada molécula de agua se podría estar uniendo a 4 moléculas de agua vecinas, en teoría. Digamos, desde el punto de vista termodinámico, se dice que son 3.4 moléculas de agua unidas a cada molécula de agua, en teoría, ¿sí? Todo el tiempo están cambiando, pero forman una estructura cristalina, eso sí. Y esto le da mucha cohesión a las moléculas de agua. Permiten que adopte la forma del recipiente donde está contenida cuando está en estado líquido, debido a esta, digamos, a esta cohesión, pero a su vez tampoco es tan rígido, ¿no? No forma cristales duros, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno se pueden establecer, por ejemplo, entre un aceptor de hidrógeno y un donador de hidrógeno. Y estos puentes, por ejemplo, puede ser entre una terminación carboxílica, un nitrógeno, ¿sí?, un oxidrilo, que estén, digamos, manteniendo contacto. Quiere decir que donde veamos moléculas de agua en contacto con ácidos carboxílicos, con aminas, con carboxilos, con oxidrilos, va a haber siempre puentes de hidrógeno. Va a haber otras moléculas donde no vamos a poder establecer puentes de hidrógeno, y entonces hablamos de moléculas hidrofóbicas. Las que son hidrofílicas son aquellas que tienden a crear puentes de hidrógeno, a tender puentes, uniones de tipo puente de hidrógeno, y que son solubles en soluciones acuosas. A diferencia de otras que no pueden formar puentes de hidrógeno y son aquellas insolubles, como son los ácidos grasos, que son hidrofóbicos. Hidrofóbicos quiere decir que le repelen el agua. Hidrofílicos quiere decir que tienen atracción por las moléculas de agua, ¿sí? Bueno, se pueden establecer entonces puentes de hidrógeno entre grupos hidroxilo. En un alcohol, por ejemplo, los alcoholes son altamente solubles en agua, ¿sí? Se considera que es una solubilidad infinita porque nunca vamos a poder distinguir entre un alcohol y el agua, ¿sí? Establecen muchos puentes de hidrógeno. Los azúcares, por ejemplo, tienen una gran cantidad de grupos OH, ¿sí?, grupos oxidrilo, y entonces estos se les llama polialcoholes, ¿no?, o policetonas, ¿sí?, o polialdehídos, ¿no? Tienen terminaciones OH, tantas que prácticamente el azúcar, por ejemplo, los azúcares son muy solubles en agua, a diferencia de otros que no pueden establecer puentes de hidrógeno. Se pueden establecer puentes de hidrógeno también entre los grupos carbonilo, por ejemplo, de las cetonas, ¿sí? Aquí tenemos el grupo cetona, tiene dos cadenas laterales, un carbono unido mediante enlace doble a un oxígeno, perdón. Esta es una cetona. Esta cetona puede establecer perfectamente puentes de hidrógeno por el oxígeno que está polarizado y que se une a moléculas de agua, la cetona. Entre los polipéptidos en los aminoácidos, por ejemplo, dos cadenas laterales, puede ser de una proteína, por ejemplo, ¿sí?, o de proteínas adyacentes o estructuras adyacentes formadas por los péptidos. Estos polipéptidos adquieren una estructura tridimensional, lo vamos a ver ya más adelante, y entre estos grupos, entre estos péptidos, se pueden establecer también puentes de hidrógeno entre los vecinos, ¿no? Y entonces van a hacer que una molécula que está alejada por estas atracciones se va a unir y va a darle una estructura tridimensional a nuestra proteína. Y también entre los pares complementarios de las bases del ADN, por ejemplo, entre la timina y la adenina, hay dos puentes de hidrógeno. Entre la citosina y la guanina hay 3, ¿sí? Pero esto sería dos nucleótidos que están formando un par de bases en el ADN, los que estarían
estableciendo puentes de hidrógeno entre timina y adenina 2 y entre citosina y guanina 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Hay puentes de hidrógeno también que son más, digamos, más fuertes que otros. Cuando el puente de hidrógeno es lineal, por ejemplo en este caso, ¿sí? Entre una cadena que tiene una terminación de oxígeno que podría ser un aldehído, tal vez una acetona o un éter, va a estar formando un puente lineal. Este puente lineal, este puente de hidrógeno lineal es más fuerte que este puente que está de manera, digamos, inclinada, angular. Cuando es el puente de hidrógeno recto, es más fuerte que un puente de hidrógeno que no es lineal. Este es un puente de hidrógeno más débil todavía, ¿sí? Entonces, estas también son características muy importantes cuando se están interactuando las moléculas entre sí. Aquí, por ejemplo, vemos una sustancia altamente polar, quiere decir que, que tiene cargas positivas o negativas, ¿sí? A diferencia de una no polar que no tiene cargas. Una sustancia polar podría ser, por ejemplo, una molécula polar podría ser, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Aquí de color azul se ven los grupos polares y de color amarillo los no polares. Los polares, por ejemplo, los vemos en grandes cantidades, por ejemplo, en los hidratos de carbono, en los carbohidratos, los azúcares o glúcidos, como les quieran llamar. Estos glúcidos tienen gran cantidad de grupos OH, gran cantidad de grupos polares y por lo tanto son, atraen el agua o son atraídos por el agua, forman puentes de hidrógeno y son altamente solubles, ¿sí? Son afines al agua, son muy, muy polares, a diferencia de aquellos que no son polares y no pueden, son repelentes al agua. Hay otras que tienen ambas características, tienen una parte polar y otra parte no polar. Les llaman anfipáticos. Anfi por ambos, porque son dos, ¿no? Entonces pueden ser tanto polares como no polares en diferente parte de su molécula. Vamos a ver. La glicina y el aspartato, que son aminoácidos, ¿sí? Tienen también la posibilidad de establecer puentes de hidrógeno. Algunos tienen dos cargas positivas y una negativa, y entonces por lo tanto tenían polaridad positiva o negativa, dependiendo de la cantidad de grupos polares que tenga. La glicina tiene un grupo polar positivo, otro negativo, y entonces por lo tanto es un aminoácido neutro, ¿sí? Pero sí puede atraer, ceder o donar protones, o en este caso establecer puentes de hidrógeno. El aspartato tiene dos cargas negativas y una positiva en solución fisiológica, y por lo tanto tiene una polaridad positiva, pero también se puede decir que establece también puentes de hidrógeno, puede ser disuelto en agua. El lactato, ¿sí? Y el glicerol, que también tienen grupos carboxilo, grupos oxidrilo, y permiten establecer puentes de hidrógeno, son moléculas polares, ¿sí? No polares, pues las grasas, ¿no? Los ácidos grasos comunes, ¿no? Como en este caso un diglicérido o los triglicéridos son no polares, no tienen características de solubilidad en agua, repelen el agua, ¿sí? Y son no polares. Una cera, por ejemplo, las ceras, ¿no? Las grasas. Anfipáticos serían la fenilalanina, por ejemplo, es un aminoácido que tiene ambas características, tiene una parte no polar y una parte polar. Y los fosfolípidos, como la fosfatidilcolina, que están formando parte de la membrana de la célula y que tienen una característica, les llamamos la cabeza polar, ¿no? Se representa ahí con una bolita, ¿no? Y la parte no polar, que serían las colitas que están en medio de la doble capa de la membrana de la célula, ¿sí? Es la parte no polar o la parte que repele el agua, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo también otra palabra que comentaban hace rato, la palabra de solvatación, la capacidad que tiene el agua de disolver sales minerales, sales, por ejemplo. En este caso tenemos el cloruro de sodio, ¿sí? Se dice que se solvata porque las moléculas de agua en contacto ya con estas sales inmediatamente van a tratar de copar, ¿sí? Estas cargas que tiene el cristal y que le dan estructura, las van a copar, las van a llenar, se van a invadir, ¿no? Del agua, la va a separar, y entonces va a separar los iones de cloro y los iones de sodio, y se van a rodear de moléculas de agua. Quiere decir que entonces yo disuelvo sal, pero ya después no puedo separar la sal de manera automática.
ya se quedó unida. ¿Por qué? Porque se solvató, se disolvió. Y entonces estos átomos de, estas moléculas, perdón, de agua, van a estar totalmente hidratados, ¿sí? El ion de sodio va a tener un montón de cargas de aguas del lado, con cargas del lado negativo unidas a él, ¿sí? Y el cloro, con carga negativa, se va a llenar de moléculas del lado positivo de las moléculas de agua, lo van a rodear totalmente, y ya después no se van a poder unir otra vez estos iones. Sin embargo, le van a dar cierta característica al agua. El agua pura difícilmente va a transmitir o va a permitir el paso de electrones, y no es, digamos, no te puedes electrocutar en agua totalmente pura. La razón de que te electrocutas es porque el agua en solución con las sales sí forma iones, sí tiene la forma de conducir electricidad y por lo tanto de electrocutarse, ¿sí? En una bañera se cae un cable con luz, con energía eléctrica viva, como le llaman, y pues la persona se puede electrocutar, ¿no? A diferencia que si estuviéramos en una presencia de una tina de agua totalmente pura, que no conduce electricidad, que es prácticamente imposible encontrarla en la naturaleza, pues no nos pasaría nada, porque prácticamente no conduce electricidad, conduce muy poquita electricidad, lo vamos a ver ya después, pero en realidad, en teoría, no conduce electricidad y por lo tanto digamos, no es buena conductora de la electricidad, a diferencia de una agua en solución, con solución salina, que sí puede conducir la electricidad porque está formando iones positivos y negativos. Sí, Emiliano. Entonces, ¿el agua con la que nos bañamos no es agua pura? ¿O sea, tiene algo más? El agua ¿Cómo? potable, el agua de la llave, tiene un montón de sales. Por ejemplo, cuando tú hierves agua y se te olvida y dejas el traste ahí, si has visto que se deposita una cosa blancuzca. O que Ajá. incluso si dejas agua durante mucho tiempo en un vaso, cuando lo lavas queda una huella ahí como de algo lechoso, algo blancuzco en la parte de abajo del agua, ¿no? Del vaso. Ujú. Son las sales, se precipitan, se adhieren, digamos, como la superficie del vidrio aparentemente es totalmente lisa, pero a nivel ya molecular, microscópico, pues tiene ciertas hendiduras y ahí se adhieren estos iones, ¿sí? El agua tiene calcio, tiene vestigios a veces de algunos metales como el cobre, por ejemplo, ¿sí? Tienen sales de magnesio, tiene sales de fosfato también. Entonces tiene muchas sales. Cuando tú hierves un agua y se te olvida, todas esas sales que se depositan son todas las sales que tiene el agua. Si tomáramos agua destilada todo el tiempo, agua totalmente pura, ¿sí? Esa agua en nuestro organismo va a arrastrar todos los iones que tenemos en nuestro interior y nos va a causar digamos, una situación como si estuviéramos deshidratados. Lo que pasa es que va a jalar todos los iones, ¿sí? Si tú tomas agua destilada durante un día, seguramente vas a tener una diarrea incontenible, ¿sí? No hay que tomar agua destilada de laboratorio, ¿sí? El agua potable tiene muchos iones y por eso nos hacen incluso el análisis, nos dicen, esta agua tiene menos sodio, nos la venden así, ¿no? Sobre todo la gente que tiene altos problemas de hipertensión, sí debe de cuidar mucho el sodio que tiene el agua, porque sí puede causarle problemas por la hipertensión, ¿sí? Normalmente nosotros tomamos agua y no hay problema, ¿sí? Pero la gente que sí tiene problemas graves de hipertensión sí tendría que tener cuidado, mucho cuidado con su consumo de iones de sodio en el agua, por ejemplo. Hay lugares donde el agua tiene ciertos metales, por ejemplo, selenio, ¿no? Que tienen efectos acumulativos. Imagínate, durante años estar tomando esa agua, el hígado empieza a acumularlos y pues de pronto hay gente en comunidades que de pronto toda una población está afectada por cierto tipo de cánceres o de algunas enfermedades relacionadas en el sistema nervioso, por ejemplo, con la presencia de sales minerales en el agua. Se pensaba que estaba pura, tomaban esa agua, la usaban para su comida y todo eso, y después de años se descubre que por la acción de ciertas industrias mineras irresponsables, pues se han estado virtiendo desechos o se han dejado al aire libre y se han filtrado hacia los mantos freáticos minerales. Entonces imagínate, ahí hay graves problemas de salud ocasionados por eso. Entonces el agua es agua pura,
digamos el agua pura, es difícil que esté en el ambiente. Por lo general, tan solo el agua de garrafón ya tiene una gran cantidad. Cuando tú la destapas, inmediatamente dióxido de carbono le da con características ácidas que tiene que ver con lo que nos quiere comentar Victoria al parecer. Pero sí, efectivamente el agua tiene muchas sales disueltas. Y qué bueno, porque el agua potable debe tener esas sales que son parte de, nos van a hidratar realmente. Lo que nos hidrata realmente son las sales minerales que tú puedes adquirir. Si tomaras agua pura totalmente, va a jalar los iones, ¿sí? Va a jalar esos iones de tu organismo y te los va a quitar. Entonces no es bueno tomar agua totalmente pura, destilada, sino que agua potable. Por eso distinguimos entre el agua potable y el agua pura. El agua potable es aquella que es buena para tomar y para nuestra salud, y el agua pura, que es la que utilizamos en los laboratorios y que no debe de ser tomada, ¿sí? Victoria, adelante. Yo tengo una duda. Yo había leído que tomar el agua de manantial, o sea, el 100% agua de manantial natural, también era dañino para la salud, porque no todos los cuerpos lo aguantaban. Pero Sobre todo la gente que tiene problemas de hipertensión. Te digo, o sea, no puede tomar, no tan solo no es el sodio, ¿no? Lo que ocasiona, es lo principal porque forma parte casi de todos los alimentos. Pero hay otras sales que podrían afectar la tensión superficial, la osmolaridad de nuestras células, y por lo tanto causar problemas de edema, ¿no? Que podrían ser por la retención de agua, de los líquidos. Efectivamente, tomar el agua Tehuacán, por ejemplo, pues de vez en cuando, pero si tú la tomas cotidianamente en lugar del agua potable, esas sales se van a acumular y podrían llegar a formar cristales y hasta piedritas en los riñones, ¿sí? No es bueno estar tomando todo el tiempo. Si te tomas un Tehuacán cuando tienes algún problema debido a que el fin de semana te fuiste de parranda, ¿no? Un Tehuacán sí te ayuda a retener ciertos minerales y agua, entonces esto te hidrata, ¿sí? Y entonces, bueno, eso sí te va a permitir, digamos, recuperar pronto tu estado de hidratación. No es bueno estarlo tomando todo el tiempo. Igual que el Gatorade, no puedes tomarlo tú como un agua de tus comidas, ¿no? Los deportistas sí por el sudor pierden una gran cantidad de electrolitos, ¿no? Pero además requieren recuperar pronto esa capacidad de absorción. Y bueno, una capacidad de absorción te la da los hidratos de carbono simples, los azúcares simples que tiene el Gatorade, que al momento de absorberlos en el intestino acarrean también minerales hacia el interior y te permiten hidratarte. Si tú no haces un deporte excesivo, un ejercicio excesivo, pues no requieres el Gatorade, ¿sí? A veces como una especie de suero, pero el problema es que tiene muchos azúcares, ¿sí? Si ustedes ven la cantidad de azúcares que tiene el Gatorade comparado con el suero fisiológico, los electrolitos, pues los electrolitos no tienen azúcar o tienen una cantidad de glucosa moderada que permite hidratarte, pero no tiene tanta azúcar como el Gatorade. El Gatorade tiene muchos azúcares y sí te puede llevar a acumulación de un exceso de carbohidratos, ¿sí? El agua de manantial, el agua mineral, es buena de vez en cuando, pero no debe ser agua corriente porque esos sales minerales sí pueden tener efectos acumulativos y dañinos para tu organismo, principalmente los riñones, ¿no? ¿Sí, Sebastián? Una pregunta. A mí un profesor hace como 4 meses me comentó que era mejor tomar electrolitos que agua. No sé qué tan cierto sea eso. Sí, si estás expuesto al calor, por ejemplo, o sea, si estás perdiendo agua mucho tiempo, por ejemplo, si vas en la calle, mucho calor, mucho sudor y todo eso, llegas a tu trabajo, después tu trabajo es al aire libre y estás sudando, sí, probablemente sea mejor. De hecho, por ejemplo, cuando tienes algún problema digestivo, algún problema de retención de líquidos o diarrea excesiva, pues es bueno tomar electrolitos. Es que No me es malo. comentó que él en vez de tomar agua de garrafón o cosas así, a él un nutriólogo le recomendó tomar en vez de agua de garrafón puro electrolitos. Sí. Es lo que él hace. Sobre todo, mira, si tienes algún problema por ejemplo, el colon irritable, ¿sí? Sí requiere tomar electrolitos, porque está habiendo una afección
en tu intestino para la absorción de líquidos y retención y absorción de minerales. No te va a hacer daño, pero ¿cuánto te va a costar? O sea, tomarte 2 litros de electrolitos al día te va a salir como en unos, ¿qué te gusta? Unos 90 pesos, ¿sí? Comparado con 2 litros de agua de garrafón, aunque sea de esa que compras, pues te cuesta como 15 pesos, ¿no? Que de por sí ya es caro, ¿sí? Digo, un garrafón de 20 litros te cuesta 50 pesos, ¿no? Comparado con un litro de agua que te cuesta 8 o 10 pesos, pues es elevadísimo. O sea, el agua que tomamos en botella es carísima comparada con el agua que pudiéramos servir. El problema del agua de la llave es que tiene otras sales minerales que a lo mejor no son muy buenas para ciertos organismos, ¿no? Pero, y además la tienes que hervir porque, bueno, puede ser que tú confíes en tu cisterna y en tus tinacos, ¿no? Pero si no están limpios, pues corres el riesgo de que vaya por ahí alguna infección, ¿no? En teoría, tú podrías tomar el agua de la llave, pero depende de dónde vivas, ¿sí? En muchos lados, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, Canadá, puedes tomar el agua de la llave sin ningún problema. De hecho, hay bebederos en todos lados porque el agua es totalmente potable. Aquí no es tan confiable, ¿sí? Yo confieso que yo sí tomo agua de la llave, mi familia no, ¿sí? Yo nunca me he enfermado, ¿sí? Por tomar agua de la llave. Pero, digamos, es recomendable, pero muy caro, ¿sí? Yo, si fuera nutriólogo, sí le recomendaría a la gente que tiene problemas de absorción en el intestino que tomar electrolitos. Pero por cuestiones económicas, no es recomendable, ¿sí? No te va a hacer daño, no te va a hacer ningún daño, pero te va a costar muy caro, ¿sí? O sea, nosotros ahorita que mi esposa tiene estos problemas, hemos estado comprando electrolitos. Cada botellita cuesta como 25, 20 y tantos pesos, ¿sí? Quiere decir que esas 4 botellas que te tomas en el día, ¿sí? 3 o 4 botellas te salen ya casi en 80 o hasta en 100 pesos por un día, ¿sí? Y bueno, si vives solo y no depende nadie de ti, pues a lo mejor sí te lo puedes estar gastando, ¿no? Pero sí es caro. No es malo, podría recomendarlo en algunas situaciones, no para todos. O sea, digamos, hay gente que sí lo requiere, hay gente que no. Que sí es mejor tomar eso que agua, pues sí, porque esos electrolitos los vas a retener mucho mejor que los del agua potable, ¿sí? Pero yo por cuestiones de economía, pues no lo recomendaría, ¿sí? No es malo, pero no es recomendable, ¿sí? Si él lo puede hacer y lo hace, pues está bien, pues tiene a lo mejor el recurso para poder hacerlo, ¿no? Pero hay gente que pues que no puede tener, o sea, yo no puedo recetárselo a cualquier persona porque me va a decir, no, pues me sale bien caro, o sea, 100 pesos de agua al día, pues está complicado, ¿no? Pero te digo, hay circunstancias donde sí tiene que ser, o sea, si tienes problemas muy graves de absorción de estos minerales, sí se recomienda entonces los electrolitos, ¿no? Orales, o sea, estos para hidratarse, ¿no? Los sueros que venden. Yo seguiría tomando agua, si no lo requiero. Si no hago ejercicio, pues igual, ¿para qué tomo un suero? Pero si mi actividad y las cuestiones de absorción en mi intestino lo requieren, pues sí, toma electrolitos en lugar de agua, ¿sí? Ok. Aquí dice algo, Victoria, sobre el pH. Lo vamos a ver más adelantito. Sí, vamos a ver este tema. No, quizás no nos alcance el día de hoy, pero lo vamos a ver. Efectivamente, el agua pura, tiene un valor neutro de pH. Y vamos a investigar a qué o de dónde sale este valor de 7 y no de 10 o de otro valor, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces nada más al terminar aquí algunas de las características físico-químicas del agua y es lo que van ustedes a investigar para el día de mañana. Para el día de mañana ustedes van a investigar todas estas propiedades físicas y químicas, ¿sí? Y las constantes de los valores del agua, ¿sí? Las propiedades que tiene el agua, las propiedades eléctricas, propiedades de transferencia de calor, todo esto, lo van ustedes a investigar, es parte del trabajo que van a realizar para el día de mañana, para seguir viendo este tema, y después todo este tema lo vamos a aterrizar en el tema de pH, ¿sí? Entonces vamos a ir poco a poco avanzando. El día de hoy nada más lo que quiero es comentarles lo siguiente.
necesito que vean el programa que yo les propuse. No es un programa que se va a cumplir al pie de la letra. Es una propuesta de cómo más o menos vamos a ir repartiendo los temas para que vean ustedes que sí vamos a ver todos los temas. Poco a poco los vamos a ver. Que no va a haber temas del contenido del módulo que no se vayan a ver. Hay contenidos incluso del temario que yo les estoy dando que no están en el módulo, ¿sí? Por ejemplo, el tema como tal de membranas no está, pero yo lo considero como un tema que integra todos los contenidos del módulo y los vamos a revisar. Entonces yo quiero que ustedes contrasten esta propuesta que yo les doy de temario semanal con las modificaciones o el módulo de energía y consumo, que también les hice llegar y que está depositado en la portada del sitio en Envía. Contrasten, vean qué temas hay, qué temas sí están, cuáles son, si están o no están, ¿sí? Para que ustedes más o menos se den una idea y contrasten y se convenzan de que el programa que yo les estoy entregando, yo me comprometo a ver los temas del módulo, ¿sí? Yo no me voy, por ejemplo, yo soy biólogo y me gustaría mucho ver 2 semanas, 3 semanas ecosistemas. Sí, de mis temas favoritos. Pero no, o sea, porque no todos van para biología, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance. Nos vamos a ir mucho por el aspecto nutricional, por el aspecto médico también, en algunas ocasiones, el aspecto biológico, y obviamente no vamos a poder olvidar, pues, que tenemos gente de veterinaria, de enfermería, estomatología y todas las demás carreras, que requieren también ver algunos temas en específico. Entonces, los vamos a ver y vamos a no darle un sesgo, ¿no? Que como yo soy biólogo, me voy mucho por la parte de la biología y olvido la parte de la medicina o de la nutrición. Que como mi esposa es nutrióloga, me voy mucho por, y damos cursos de nutrición, ¿sí? En el ISSSTE, por ejemplo, y me voy por el lado de la nutrición. No, sí vamos a ver algunos aspectos y vamos a ver la diferencia entre tratar el mismo tema desde el punto de vista nutricional y el mismo tema desde el punto de vista biológico o de ciencias de la salud en general. Vamos a ver, hay una pequeña diferencia, pero los vamos a abordar los dos. Primero vamos a ver las biomoléculas desde el punto de vista nutricional y después las biomoléculas las vamos a retomar desde el punto de vista más termodinámico, bioenergético, que tiene que ver con las rutas metabólicas. Van a seguir viendo el tema de bioquímica en sus carreras, así es que no se van a salvar, ¿sí? Entonces lo van a tener y lo van a necesitar afianzar muy bien. Y por eso les voy a dar estos dos puntos de vista diferentes, ¿no? No es lo mismo verlos desde el punto de vista estructural que funcional, ¿sí? Entonces, para el día de mañana quiero que ustedes averigüen sobre las propiedades, totalmente las propiedades físicas y químicas del agua, ¿sí? Váyanse a un libro de química, de fisicoquímica, ¿sí? Vean todas estas propiedades que tiene el agua, las constantes dieléctricas, el punto criogénico, qué importancia tiene, punto de congelación, todo esto. Y el día de mañana vamos a discutir sobre eso. El día de hoy les digo, ustedes van a terminar de contrastar este tema de lo que tiene la composición de la propuesta que yo les hice de temas temas semanales, la distribución y el módulo como tal, ¿sí? Yo me gusta mucho hacer, digamos, una especie de evaluación diagnóstica que tal vez hagamos mañana nada más para ver cómo vienen en algunos temas. No quiere decir que va a contar y que hay que estudiar, no. O sea, de hecho, es lo que saben, que conocen, ver qué nivel de conocimiento de algunas cosas traen. Si nos da tiempo, pues lo vamos a hacer mañana, pero no es algo que digamos que sea totalmente, estrictamente necesario. Sí vamos a ver el tema de biomoléculas, pero invertí un poquito la distribución. Vamos a ver primero agua, pH y soluciones, y después vamos a ver ya el tema de biomoléculas, ¿sí? Para la próxima semana vamos a seleccionar el tema de investigación para que lo empiecen a trabajar desde ya, lo antes posible. Entonces ya quedamos que el día viernes, pues no hay clases, no hay sesión. Entonces, por lo tanto, digamos que la formación de equipos, en lugar de hacerla el jueves, pues yo creo que mejor la hacemos hasta el lunes para que nos dé tiempo de conocer. Si van a hacer un trabajo el fin de semana largo, van a hacer un trabajo que tiene que ver con estos temas para que, con un equipo provisional, nada más es para que se conozcan,
El día de mañana vamos a hacer otra dinámica que va a implicar la formación también de equipos, que no van a ser sus equipos definitivos, pero es para que ustedes más o menos se conozcan y después ya el próximo lunes formemos equipos. Vamos a ver otro tema muy importante que es el de pH y las soluciones amortiguadoras desde el punto de vista fisiológico. Es muy importante, ¿sí? Y entonces les digo, todos los temas que están comprendidos en el módulo están comprendidos en el temario que yo les propongo, pero tomos contrasten, vean si efectivamente faltan temas, algo está quedando fuera, ¿no?, del temario, pues me lo comenten y lo platicamos el día de mañana. Entonces revisen esta propuesta que yo les hago, esta propuesta de temas semanales, de distribución semanal, perdón, y el temario oficial, ¿no?, como quien dice. Aide. Yo solo tengo una pregunta, pero con respecto a los foros, ¿cuándo estarían abiertos? Ya está establecido en Envía. Me parece que el primero lo vamos a abrir el jueves para que les dé tiempo de haber leído ya algo de las lecturas propuestas, y el otro se abre la próxima semana. Ya están en Envía. O sea, ustedes cuando entran en Envía allí ya aparecen las fechas. De todos modos, yo al rato reviso. Si tengo que dar algún día más para que lo abramos, pues está bien. O a lo mejor lo dejamos un día más abierto. Creo que va a estar abierto todo el fin de semana, por lo menos, para que ustedes puedan participar, colaborar. Va a ser muy interesante que lean lo que opinan los demás. No solamente se queden con subir su participación, sino lean lo que están diciendo los demás y hacerles comentarios a sus propios compañeros. Esa retroalimentación entre ustedes va a ser muy importante también. Bueno. Gracias. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué lograron investigar sobre las especias en Europa? Las preguntas para la araña. Vanessa. Diana. Pues Diana. Ajá. principalmente venía como temas de mercadología, o sea, de el tema económico que hubo entre Europa y el Medio Oriente, pero pues también fuera de el uso gastronómico que tenía, eran usados de manera medicinal, digestivos principalmente, o sea, funcionaban como enzimas digestivas, las especies. Fue como lo principal que encontrar. ¿Qué es entonces como para mejorar la digestión? ¿Perdón? ¿Como para mejorar la digestión o algo así? Ujú. Ok. Para el cuerpo. Ok. Gracias, Adriana. Bueno, lo que yo encontré, como dice mi compañera, que eran así como usadas nada más para las personas pues que tenían dinero, para los ricos, y lo utilizaban para darle sabor a la carne ya echada a perder. Eso fue también de lo que yo llegué a encontrar. Caminaba sola, ¿no? Ya casi. Sí, que ya era carne pues casi putrefacta y que con eso le daban sabor. Sí. Enmascaraban más bien el sabor putrefacto, ¿no? Sí. El olor. Ok, a ver, Emiliano, ¿qué más encontraste? Gracias, Adriana. Justamente como dice Adriana, que a veces la carne estaba pues no en el mejor estado y se le ponía para que supiera mejor. También que abrió la gastronomía, o sea, antes la gastronomía de Europa era muy diferente y gracias a las especias cambió. Y pues que además de además de la medicina se podía añadir a la perfumería y eso lo hacía muy valioso. Así es. Victoria. Yo encontré, bueno, prácticamente es lo mismo, que era muy caro, incluso se le llamaba el nuevo oro. Sí. Se utiliza, como dicen mis compañeros, para remedios medicinales, para los alimentos, no solamente para para darle sabor, sino también hacía que fueran un poquito más duraderos, o sea, se utilizaba como conservador para los perfumes. Y bueno, yo encontré que un ejemplo de los elevados costos es que en aquel tiempo un pequeño saco de pimienta costaba el equivalente a un salario mínimo. Mensual. Ajá. Sí, entonces prácticamente consumirlo era que la gente pues se quedara sin comer, o sea, si querían eso era quedarse sin comer. Sí, no, pues no, y no lo hacían, obviamente. Ok, gracias, Renata. Bueno, para no ser repetitivo, igual me salió todo eso y las especies más valiosas eran la pimienta, el jengibre, el clavo, la nuez,
la moscada, la canela, el azafrán, el anís, la curama y el comino. Comino, Lo el que comino. me salió. Ajá, ajá. Ajá. Ah, ok. Eso también es una lista interesante. Ok, gracias. ¿Y Luis? Sí, yo encontré precisamente como más o menos de las cuatro principales, las funciones igual, principales. Por ejemplo, la pimienta, la función, aparte de la comida, funcionaba como un tónico, como un estimulante energético y también como un afrodisíaco. La canela se utilizaba para cosméticos y perfumes y como remedio para tos e indigestión. El azafrán tal cual servía nada más para el tinte, para la gastronomía y para algunos medicamentos igual, digestivos. Y por último, la nuez se utilizaba para tratar el resfriado común y durante la peste bubónica se decía que servía como tratamiento para curarla, pero era falso. Es interesante, gracias. El aspecto gastronómico, pero también el aspecto de la salud y hasta de cosmético, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ciertas especias que impedían el desdoblamiento de los ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos empiezan a desdoblar, quiere decir que adquieren otra estructura molecular, provocan la rancidez. Entonces, por ejemplo, algunos alimentos que ya huelen rancio, ¿no? Que tienen mal olor, pues la forma de detenerlo es utilizando alguna de estas especies. Particularmente, por ejemplo, la canela se utilizaba también como un bactericida. Por ejemplo, ¿de qué está hecho el rompope? Pues de yemas de huevo, ¿no? Pero si no tuviera canela, esas yemas se echaría a perder rápidamente esta solución que crean entre el alcohol y la acción de la canela, pues tiene un efecto bactericida muy importante. Entonces el rompope por eso se conserva durante mucho tiempo, por la presencia del alcohol y a su vez también la canela que impide la proliferación de las bacterias, ¿no? Otro aspecto también es la cuestión del olor, el sabor, que lo realza los sabores, pero además enmascara otros olores, ¿no? La carne que ya estaba en mal estado, pues obviamente en ese entonces no existía la refrigeración, ni mucho menos, ¿no? Y entonces una forma de conservar los alimentos también era llenarlos, envolverlos, ¿no? Embarrarlos de estas especias que permitían pues a la gente que tenía la posibilidad de comer carne, por ejemplo, ya sea que fuera de casa, un venado o algún animal, o de los animales de crianza, pues que lo podían aprovechar de mejor manera para que no se echara a perder ese alimento, pues utilizar las especies, por eso eran tan cotizadas, ¿no? Porque permitían, digamos, el aprovechar esos alimentos que de otra forma pues hubieran estado muy desagradables para poder comerlos o poder tener algún acceso a ellos, ¿no? Es por eso que efectivamente eran muy socorridas las especies y muy caras en ese entonces, eran muy cotizadas, ¿no? Entonces efectivamente las especias tenían un valor intrínseco, ¿no? Y un valor también, digamos, desde el punto de vista, pues, de la economía, de la gastronomía, de la medicina, porque muchas de ellas tienen efectos, efectivamente, efectos bactericidas, controlan la proliferación bacteriana, controlan también la producción pues, de sustancias o de gases indeseados en la digestión, ¿no? Entonces se comprobó que muchos de ellos eran así de esa naturaleza, otras seguramente las descubrieron por accidente. Y entonces, bueno, van a ustedes a otra, además ahorita de ver la siguiente cuestión, una cuestión que vamos a tener que discutir el día de mañana es una palabra que se llama serendipia. En inglés la van a encontrar como serendipity. Y bueno, igual que la palabra stupidity no se traduce como estupidez, sino como estupidez, la palabra serendipity se traduce como, no como serendipitia, sino como serendipia. Es una palabra acuñada por un ocioso noble inglés, Horace Walpole, que entre sus cosas que tenían los nobles en ese entonces, además de estar de ociosos y criticones, pues algunos de ellos escribían. Horace Walpole incluso escribió hasta novelas de terror, ¿no? Otros como Lord Byron, pues escribía poesías, ¿no? Pero también inventaban palabras o cosas como, por ejemplo, el sándwich, ¿no? Fue inventado por un noble
que por no querer separar del juego, pues le pidió a una, dice, ¿no? La leyenda que le pidió a una sirviente que le preparara un emparedado, lo que conocemos hoy como emparedado, para poder mantenerse en el juego, ¿no? Y bueno, de ahí surge los sándwiches, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tienen parte de historia, ¿no? Y bueno, otra parte que tiene que tiene esto que ver con la historia, pues es qué consumían los europeos antes de la llegada de la papa a ese continente, como fuente de carbohidratos muy importante. ¿Qué encontraron con respecto a qué comían antes los europeos? Aide, Galilea, Alejandra, Luis, Renata y Luis. A ver, entonces, Aide. Bueno, yo encontré que en esa época la fuente de carbohidratos era el trigo, y donde hubo grande hambruna, ya que por diferentes razones se van a perder las cosechas, y también de ahí el plato que nos había dicho, que las gachas, que es una comida tradicional en parte de Europa y de Rusia, y que es un plato sencillo que se elabora cociendo granos de avena u otros cereales o legumbres en agua de leche o una mezcla de ambas. Las gachas, ¿no? Siguen consumiéndose, pero entonces fue un alivio en uno de los libritos que vamos a ver, un cuento. Vamos a utilizarlo para analizar un caso. Jack London comienza con un personaje comiendo estas gachas, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Galilea, ¿tú qué encontraste? Yo encontré que su base alimenticia se basaba principalmente en legumbres, cereales, y que la cebada de los europeos era considerada la mejor de la mejor calidad del mundo. Igual sus guisos se basaban, como dice mi compañera, era una combinación de mezclas de legumbres y como tipo gachas, que era la base de también algunas verduras que tenían principalmente. Muy bien. Hay una enfermedad del ergot, que por ahí vamos a ver, que tiene que ver precisamente con un hongo presente en estos cereales. Y además de enfermedades, ahora ya sabemos, el LSD tiene su origen en uno de estos parásitos que infectan los granos, ¿no? Pero que da origen a cuestiones como de acusaciones de brujería, ¿no? Por ejemplo. Mañana vamos a platicar sobre esto. Alejandra. Yo encontré que los ingredientes más comunes de la cocina europea en esos tiempos era el agraz, el vino y el vinagre. Las carnes más populares eran de cerdo y pollo, mientras que la ternera era muy poco común. El bacalao y el arenque también formaban parte de los ingredientes más habituales. Igual, como En ya el lo norte de mencioné. Europa, ¿no? Ajá, como ya mencionaron, bien, los cereales también eran una fuente primaria de alimento diario. Muchos vegetales como coles, remolachas, cebollas, ajos, zanahorias también eran consideradas como alimento primario. Muy bien, gracias. Luis, Renata, y terminamos con Luis, ¿no? Para que no dé tiempo. Sí, yo encontré que justamente se puede encontrar en tres periodos. Con los prerromanos, donde precisamente se comía como el inicio o sea, el origen o la raíz más profunda de las gachas. También comían manzanas, peras, uvas, almendras y avellanas. Después, con la expansión de Roma a prácticamente todo el mundo conocido, hay dos alimentos que eran ricos en carbohidratos. Uno se llama garum, que es como una salsa, es lo mismo que las gachas, pero con vísceras de pescado. Y el pulse, que es lo mismo que las gachas, pero con queso y ostras. El garum era de los patricios y el pulse era de los plebeyos y los esclavos. Y ya por último, antes del descubrimiento de América, lo más importante fue la expansión musulmana. Y en ese momento la fuente más rica de carbohidratos fueron las nuevas leguminosas que venían de Oriente y los escabeches que preparaban precisamente los musulmanes. Como conservas. Gracias. Quedamos que Renata y Luis, ¿no? Terminamos.
Bueno, yo lo que encontré fue que estaba basada en el trigo y en la carne de cerdo, vaca, oveja y gallina y fundamentalmente en la verdura y la fruta. Pero esto era un poco tomado en cuenta porque, y a la vez sí y no, porque sentía que era un desperdicio ante ese alimento. Ok, gracias. Y Luis, Yo encontré que el pan en esa época podía constituir hasta el 70% de la ración diaria de alimento de las personas y que, por ejemplo, en las clases bajas comían lo que era el pan de centeno, de cebada, de mijo y de avena, y que en algunos países como en España utilizaban lo que eran las castañas, que eran como un alimento esencial, porque en lugares donde no había un acceso fácil a muchos cereales, estos eran sustituidos por las castañas como fuente de carbohidratos. muy bien, gracias. Alejandra, ¿dejaste la manita levantada o vas a quieres decir algo más? Las dejé levantadas, disculpe. Ah, bueno. Y también por acá Fanny nos dice que el vino, ¿no? El vino también era muy importante. Bueno, efectivamente, mañana vamos a terminar con el tema porque tendríamos que ver desde el punto de vista evolutivo la importancia que tuvieron las fuentes de carbohidratos como es el camote, la papa, el ñame, todos estos tubérculos, desde el punto de vista de cómo lo que comemos tiene que ver con nuestra propia evolución como humanos, ¿no? Como especie. Y bueno, seguramente una fuente muy importante era encontrarse esas raíces, eran muy valiosas, ¿no? Y descubrimos que esto nos hacía tener más tiempo de vigilia, nos hacía tener más actividad, ¿no? Estar más despiertos y tener más tiempo para, digamos, para pensar, ¿no? Para producir algo, para cuidarnos de los predadores, porque éramos pues presa, ¿no? De estos depredadores, entonces teníamos que mantenernos muy alertas, ¿no? El mayor tiempo posible. Todo esto es a consecuencia de un desastre, ¿no? Geológico que hubo en África, el Rif se parte, ¿no? Se separa y entonces surge también una cadena montañosa que separa la parte de Somalia, la parte de esta península en África, y entonces nos expone como especie primitiva, que eran los australopithecus, por ejemplo, a pasar de los árboles a la pradera, y entonces esta forzada convivencia ahora con otros animales, pues nos llevó a adquirir otro tipo de habilidades, ¿no? Pero también otras necesidades que tienen que ver con estos aspectos evolutivos que tienen que ver con el consumo de carbohidratos. Esta dieta que nos permitió, digamos, sobrevivir temporadas de hambre, ¿no? De hambruna y de búsqueda, pues cuando encontrábamos un tubérculo, pues era oro molido, ¿no? Y entonces, por eso es que consumimos este tipo de alimentos ricos en carbohidratos. Bueno, el día de mañana entonces quedan varias cosas pendientes. Busquen esta palabra, serendipia, con S, serendipia. Busquen y tráiganos un ejemplo de una serendipia famosa. Y vamos a terminar de repasar el tema de agua, las propiedades físicas, químicas, ¿no? Estas propiedades, una palabra muy importante, propiedades coligativas, ¿sí? Propiedades coligativas, busquen propiedades coligativas del agua, que es un tema también muy importante que vamos a repasar el día de mañana. Entonces, al rato yo les voy a mandar un material que nos va a servir. Hay un librito también, un libro por ahí si tienen oportunidad algún tiempo de leerlo. Es La cocina en la época del Quijote. Está bien, bien padre. O sea, nos narra cómo se preparaban los alimentos, ¿no? Las porciones, todo eso, de cómo comían los personajes, digamos, en la época del Quijote, ¿no? Entonces ahí es donde descubrimos también ciertas peculiaridades que tienen que ver pues, con el conocimiento de nuevos alimentos, ¿sí? Nos vemos el día de mañana. Que tengan un día bueno y nos vemos mañana. Pues 8:15, voy a intentarlo, a ver si no me falla otra vez el Zoom, pero nos vemos 8:15, 8:30. Renata. Profe, ayer tenía problemas de ingresar a lo de enviar y ahorita lo intenté de nuevo y me dice que no estoy registrada. Yo ahorita te registro y ya con tu matrícula entras en un rato, ¿sí? Ahorita en unos 15 minutos yo te registro. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos el día de mañana. Vayan Hasta mañana, comenzando profe. con sus lecturas, ¿sí?
Sí, hasta mañana. Claro que sí, profe. Muchas Sí, gracias. profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana. Bien, bien. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.